La muerte de Sócrates. ¿Justicia o asesinato? Desde este rincón olvidado donde las sombras susurran secretos que nadie quiere escuchar y el pasado se aferra a las paredes como una maldición que no muere, os doy la bienvenida con una voz que resuena desde las grietas del tiempo. Soy un eco de aquellos que osaron desafiar las cadenas del pensamiento, un guía que os llevará a enfrentaros a las profundidades que os aterran y que preferiríais ignorar. Esto es Abismo Challenger, un lugar donde nos hundimos sin piedad en el fango oscuro del alma humana, donde las preguntas cortan como navajas afiladas y las respuestas se disuelven en la negrura como si nunca hubieran existido. Hoy os traigo una historia que quema como brasas en la piel, una que os arrastrará al borde de un precipicio sin fondo donde las certezas se deshacen y solo queda el vacío. La muerte de Sócrates. Año 399 a.C., en Atenas, una ciudad que se jactaba de ser libre y que se miraba en el espejo como si fuera un dios. Un hombre de 70 años, con el rostro curtido por el sol y una barba blanca que parecía tejida con los hilos del tiempo, bebe un trago de cicuta frente a sus discípulos, sus ojos llenos de lágrimas y furia impotente. Lo condenaron por hacer preguntas que nadie quería escuchar, por burlarse de los dioses que adoraban con miedo, por desafiar al poder con una sonrisa torcida que cortaba más hondo que cualquier espada. Pero aquí está el veneno que os clavo en las entrañas como una daga fría. ¿Fue su muerte un acto de justicia? ¿Una sentencia pura de una ciudad que defendía sus ideales? ¿O fue un asesinato brutal, un crimen cobarde de una sociedad que temblaba ante la luz de un hombre que no podían controlar ni doblegar? No os acomodéis en vuestros asientos, no cerréis los ojos para escapar, porque esto no es un cuento suave ni una lección para niños que buscan consuelo. Es un descenso al abismo, un viaje a las sombras de una verdad que duele, y vais a caer conmigo hasta que el suelo se desvanezca bajo vuestros pies y solo quede el eco de vuestras dudas. Atenas, 399 a.C., una ciudad que se vendía al mundo como el faro resplandeciente de la civilización, la cuna sagrada de la libertad, la madre orgullosa de la democracia que todos debían admirar. Pero esa era la máscara, una fachada brillante que escondía un cadáver podrido, un cuerpo que aún respiraba, pero que apestaba a muerte, desesperación y un miedo que se filtraba por cada grieta de sus muros. Habían perdido la guerra del Peloponeso contra Esparta, una lucha brutal que duró 27 años y que dejó su orgullo hecho cenizas, su poder reducido a escombros, su gloria convertida en un eco lejano que se perdía en el viento. Sus barcos, aquellos navíos majestuosos que una vez dominaron los mares y llevaron el nombre de Atenas a cada rincón del mundo conocido, yacían destrozados en el fondo del Egeo, sus cascos partidos tragados por olas negras que no perdonaban ni olvidaban. Miles de soldados, jóvenes que salieron de sus hogares con sueños de heroísmo y promesas de victoria, estaban ahora muertos en campos lejanos, sus cuerpos abandonados a los cuervos o encadenados como esclavos en tierras enemigas, sus gritos silenciados por el polvo y la distancia. La economía, que había sido el músculo de su imperio, era un esqueleto desnudo y quebradizo. Los mercados estaban vacíos, los almacenes saqueados por manos desesperadas, las monedas de plata que una vez brillaron en las manos de los comerciantes habían sido reemplazadas por cobre sin valor, un símbolo cruel de una riqueza que se había desvanecido como un espejismo en el desierto. Esa Atenas rota no era la ciudad de los poetas ni de los filósofos que cantaban himnos a la libertad. Era un lugar donde el hambre mordía los estómagos, donde las madres vendían a sus hijos para sobrevivir, donde el aire olía a sudor, miedo y traición. La democracia que alardeaban como su joya más preciada era una farsa grotesca, un teatro macabro donde las asambleas, que en teoría eran el corazón del gobierno del pueblo, se habían convertido en un caos de gritos, sobornos y amenazas. Los ricos,
Con sus manos llenas de oro y sus casas encaramadas en las colinas, manipulaban cada decisión, comprando votos como quien compra pescado en el mercado, mientras los pobres, hambrientos y desesperados, vendían su alma por un mendrugo de pan o una promesa vacía que nunca se cumpliría. Los líderes, esos hombres de túnicas blancas y palabras suaves que se paseaban como dioses entre mortales, temblaban en sus tronos improvisados, sabiendo que el pueblo empezaba a oler la podredumbre, que las revueltas estaban a un susurro de estallar, que la furia contenida de una ciudad traicionada podía explotar en cualquier momento y arrastrarlos a todos al polvo. Y en medio de ese pantano fétido, donde la esperanza se había ahogado y la gloria era solo un recuerdo que nadie podía tocar, aparece Sócrates, un viejo feo, con la nariz aplastada como si la hubieran golpeado con un martillo, los pies descalzos cubiertos de polvo, una túnica raída que colgaba de su cuerpo como un trapo viejo, y una mirada que te atravesaba como una lanza afilada. No era un político con discursos grandilocuentes que prometían salvar a la ciudad. No era un sacerdote que recitaba oraciones para apaciguar a los dioses enfurecidos. No era un general con las manos manchadas de sangre que podía devolverles la victoria. Era un preguntón, un lobo solitario que no necesitaba un ejército para hacer temblar a una ciudad entera. Un hombre cuya arma era su mente y cuya fuerza estaba en las palabras que soltaba como flechas envenenadas. No escribía libros que pudieran quemarse, no subía al podio del ágora a buscar aplausos vacíos, no corría tras el oro ni la fama que otros codiciaban. Solo preguntaba. Pero esas preguntas no eran inocentes. Eran dagas que cortaban la carne de una Atenas enferma, flechas que perforaban el corazón de una sociedad que prefería taparse los ojos antes que enfrentar su propia decadencia. Se paraba frente a un político pomposo, uno de esos que pavoneaban sus túnicas blancas como si fueran la encarnación de la virtud, y le soltaba con una voz que no temblaba. «Oye, tú, que hablas tanto de justicia, ¿qué es eso exactamente? Define esa palabra que usas como escudo, o cállate la boca y admite que no sabes nada». El tipo sudaba como si estuviera bajo el sol del mediodía. Tartamudeaba como un niño atrapado en una mentira. Se ponía rojo de furia o se escabullía con excusas que se deshacían en el aire. Sócrates no lo dejaba escapar, no le daba tregua. Su pregunta era un látigo que azotaba el ego del político hasta dejarlo en carne viva, expuesto ante todos como el fraude que era. Y no se detenía ahí. Seguía caminando, implacable, buscando a su próxima presa en las calles polvorientas de una ciudad que lo miraba con odio y miedo a partes iguales. Luego, iba con un artesano, uno de esos hombres que se creía sabio porque sus manos podían moldear vasijas perfectas, y le clavaba una pregunta que lo desarmaba. «Dime, amigo, ¿qué es la virtud? Es algo que puedes tallar en tu arcilla, algo que puedes vender en el mercado, o solo una palabra vacía que repites para sentirte importante». El artesano se quedaba en silencio, sus manos temblando sobre la arcilla húmeda, sus ojos buscando una respuesta que no encontraba, su orgullo derrumbándose como una de sus vasijas mal cocida. Sócrates lo miraba fijamente, sin parpadear, dejando que el peso de su propia ignorancia lo aplastara, mientras los demás observaban en un silencio que cortaba como el filo de una espada. No había compasión en su mirada, solo una curiosidad cruel que desnudaba a quien se cruzara en su camino. A un poeta, uno de esos que recitaban versos con aires de grandeza y se creían tocados por los dioses, le soltaba una pregunta que lo dejaba en ridículo. ¿Qué es la verdad? ¿Esas rimas bonitas que vendes a los idiotas que te aplauden? ¿O algo que ni tú puedes tocar porque está más allá de tu alcance? El poeta abría la boca, intentaba responder con palabras floridas, pero se enredaba en su propia retórica, sus versos cayendo al suelo como hojas secas, mientras Sócrates lo miraba con una media sonrisa que era más afilada que cualquier insulto. No había nada que pudieran decirle, nada que lo detuviera. Sus preguntas eran un veneno que se filtraba en las mentes,
un ácido que disolvía las máscaras que todos llevaban para sobrevivir en una ciudad que se desangraba lentamente. Pero aquí está la chispa que prende todo en llamas, la pregunta que os va a quemar por dentro y os van a hacer dudar de todo lo que os han contado. ¿Era Sócrates un héroe de la razón, un faro brillante en un mundo de sombras, o un peligro con patas que merecía el destino que le dieron? Porque no era un santo inofensivo que solo quería iluminar las mentes. No era un anciano amable que repartía sabiduría como pan a los hambrientos. Era un lobo suelto en un corral de ovejas. Un hombre que mordía sin piedad y que no se detenía ante nada ni nadie. Platón y Jenofonte, sus discípulos fieles, lo pintan como un mártir, como el padre de la filosofía que murió por la verdad. Pero mirad el otro lado del espejo. Mirad lo que no os quieren mostrar. Sócrates era un agitador, un incendiario, un hombre que veía a Atenas tambaleándose y en lugar de tenderle una mano para salvarla, le daba un empujón hacia el abismo con cada palabra que soltaba. Y Atenas lo sabía desde el primer mordisco, desde el primer corte de sus preguntas, desde el primer eco de su risa seca que resonaba en las calles como un desafío que no podían ignorar. En ese caos sangriento que era Atenas después de la guerra, Sócrates se convirtió en una sombra que la ciudad no podía ignorar, una figura que acechaba en los rincones de una sociedad al borde del colapso total. La guerra del Peloponeso había dejado un cadáver destrozado. Los barcos que una vez cortaron las olas como cuchillos, ahora eran restos podridos en el fondo del mar. Los soldados que marcharon con el pecho lleno de orgullo yacían muertos o esclavizados. Las arcas que habían brillado con plata estaban vacías, saqueadas por la desesperación y la derrota. La democracia, esa joya que Atenas presumía al mundo, estaba podrida desde dentro. Un cascarón hueco donde los ricos compraban poder con oro robado, y los pobres vendían su esperanza por migajas que no llenaban el estómago. Los líderes, envueltos en túnicas blancas que ya no podían esconder las manchas de su codicia, buscaban un culpable, alguien a quien sacrificar en el altar de su propia incompetencia para calmar la furia de un pueblo que ya no creía en sus promesas, que ya olía la sangre en el aire y afilaba sus cuchillos en las sombras. Y ahí estaba Sócrates, un viejo que no encajaba en sus juegos, que no se callaba ante sus amenazas, que no se doblegaba ni ante los dioses que adoraban ni ante los hombres que temían. No era un héroe de armadura brillante, ni un salvador con palabras dulces. Era un lobo con la piel raída, un hombre cuya presencia era un desafío, cuya voz era un rugido que resonaba en las calles polvorientas y hacía temblar a quienes se creían intocables. Sus preguntas no eran simples curiosidades, eran dagas afiladas que desnudaban la hipocresía de los poderosos, que arrancaban las máscaras de los que se llamaban virtuosos, mientras sus manos estaban sucias de oro y sangre. Se paraba frente a un político inflado de ego y le soltaba con una calma que helaba la sangre. Define justicia, o admite que solo la usas para dormir tranquilo mientras robas a los que juraste proteger. El político sudaba, tartamudeaba, sus palabras se deshacían como polvo en el viento, y Sócrates lo miraba con esos ojos hundidos que no perdonaban, que no daban tregua, que lo dejaban expuesto como un fraude ante una multitud que empezaba a susurrar. Pero aquí viene el golpe que os va a sacudir hasta los huesos, la pregunta que os va a hacer tambalear en el borde del abismo. ¿Era Sócrates un mártir de la verdad, un faro de razón en un mundo de sombras, o un agitador peligroso que merecía el destino que le dieron con tanto odio? Sus discípulos, Platón y Jenofonte, lo pintan como un santo, como el padre de la filosofía que murió por iluminar las mentes. Y no era solo teoría vacía que se perdía en el aire. Sus discípulos eran la prueba viva de lo que sembraba, la evidencia de que sus palabras no eran solo preguntas, sino semillas de caos que germinaban en las mentes de los jóvenes que lo seguían. Tomad a Alcibíades, por ejemplo, un joven carismático, brillante, seductor, con una sonrisa que podía conquistar a cualquiera
y una mente que Sócrates moldeó con sus charlas interminables en las calles de Atenas. ¿Y qué hizo Alcibíades con ese fuego que Sócrates le dio? Se convirtió en general, lideró ejércitos con una audacia que rayaba en la locura, y luego traicionó a Atenas sin pestañear. Se pasó a Esparta como si fuera un juego. Jugó con ambos lados como un niño con dados mientras la ciudad que lo vio nacer se desangraba. ¿Fue culpa de Sócrates? ¿O solo le dio las alas para volar y él eligió estrellarse? Mirad a Critias, otro discípulo que bebió de su fuente. Años después, encabezó un golpe de estado. Tomó el poder con un grupo de tiranos conocidos como los 30 y ahogó las calles de Atenas en sangre, matando a cientos sin un ápice de remordimiento, gobernando con un puño de hierro que aplastaba todo lo que Sócrates decía defender. ¿Casualidad pura? ¿O es que Sócrates estaba criando una generación de lobos disfrazados de ovejas, rebeldes que tomaban sus preguntas y las convertían en armas para destruir lo que él mismo cuestionaba? Los atenienses lo oscarizaron con 2 cargos que resonaron como martillos en una sala llena de furia. Corrompe a la juventud y niega a los dioses de la ciudad. ¿Pruebas? Nada sólido, solo rumores que flotaban como humo en las tabernas. Habladurías de hombres asustados, dedos temblorosos que apuntaban sin saber bien por qué. Lo llevaron a juicio, un espectáculo grotesco con 500 jurados ciudadanos que gritaban y sudaban bajo el peso de sus propias dudas. Un circo de caos donde la verdad no importaba tanto como el miedo que Sócrates les hacía sentir. El veredicto fue ajustado. Como si la ciudad misma dudara, 280 votaron por matarlo, 220 por dejarlo vivir. Una decisión que colgaba de un hilo y que al final cayó como un hacha sobre su cuello. La sentencia fue clara y brutal. Muerte por cicuta, un veneno que lo mataría despacio, que lo haría sentir cada paso hacia el final, mientras la ciudad miraba con una mezcla de alivio y vergüenza. Fue justicia legítima, la mano firme de una democracia orgullosa que defendía sus valores sagrados contra un hombre que los pisoteaba? ¿O fue un linchamiento disfrazado, una purga política desesperada para acallar a un lobo que les recordaba lo frágiles que eran, lo podridos que estaban, lo cerca que estaban de caer al abismo que él mismo les señalaba con cada palabra? Pero la trama se oscurece más, se retuerce como una serpiente que muerde su propia cola, y lo que viene os va a clavar una duda que no os dejará dormir. Sócrates tuvo la oportunidad de salvarse, no una vez, sino varias, y la rechazó como si la vida misma fuera un insulto. Sus amigos, ricos y leales hasta el final, le ofrecieron sacarlo de Atenas en secreto, sobornar a los guardias con oro que todavía brillaba en sus arcas, esconderlo en un barco que lo llevara lejos, a Tebas o a cualquier rincón del mundo donde la cicuta no pudiera alcanzarlo con sus dedos fríos. Hasta en el juicio le pusieron una salida en bandeja, una rendija por la que podía escapar, retractarse de sus palabras, pedir perdón con la cabeza gacha, jurar que cerraría la boca y se portaría como un buen ciudadano que no molesta a nadie. ¿Y qué hizo Sócrates? Se rió en sus caras, literal y figuradamente, con una risa seca que debía sonar como un eco en las paredes de piedra, una risa que cortaba el aire y dejaba a todos helados. En su defensa, que Platón nos dejó escrita en la Apología como un testamento de su desafío, soltó una frase que todavía quema como fuego en la piel. Una vida sin examen no vale la pena vivirse. Prefiero morir a callarme la boca y traicionar lo que soy. Era una declaración de guerra, un desafío que no dejaba lugar a dudas. No se doblegaría, no cedería, no se arrodillaría ante nadie, ni ante los dioses, ni ante los hombres, ni ante la muerte misma. Era un genio incorruptible, un hombre tan fiel a sus ideas que la muerte era solo un trámite, un paso más en su camino hacia la eternidad. ¿O era un arrogante suicida, un tipo tan terco, tan lleno de sí mismo, que prefirió el veneno a la humildad, que eligió morir antes que admitir que podía estar equivocado?
Hay quienes dicen que forzó su propia muerte a propósito, que sabía que matarlo lo convertiría en un mártir eterno, una leyenda inmortal que resonaría por siglos mientras sus jueces, esos 280 hombres sin rostro ni valor, se pudrían en el olvido, sus nombres borrados por el viento como si nunca hubieran existido. Imaginaos eso por un segundo. Un viejo tan seguro de su legado, tan convencido de su poder, que elige el veneno como su último acto de desafío, como una firma en sangre que escribiría su nombre en la historia para siempre. Pero otros dicen que no fue tan noble, que no fue tan heroico, que Atenas lo sacrificó como un chivo expiatorio, una cabeza que cortar para calmar a un pueblo asustado que ya afilaba sus cuchillos, para apagar las llamas de una revuelta que olían en el aire, para tapar los fracasos de unos líderes que no podían mirar a sus propios ojos en el espejo sin ver la vergüenza reflejada. La cicuta lo mató despacio, como una sentencia diseñada para torturarlo mientras moría. Primero le entumeció las piernas, dejándolo inmóvil en el suelo frío de su celda. Luego le subió al pecho como una garra helada que apretaba sus pulmones hasta que no podía respirar. Y al final, su corazón dejó de latir mientras sus discípulos lloraban a su alrededor, sus lágrimas mezclándose con el polvo y la sangre seca. Sus últimas palabras, según Platón, fueron: Critón, le debo un gallo a Asclepio. No lo olvides. Un chiste macabro para reírse de la muerte misma, para burlarse de sus verdugos con un guiño final que los dejaba como idiotas. Un agradecimiento irónico por librarse de un mundo que nunca lo entendió, que lo escupió como a un perro rabioso, o un mensaje en clave, un acertijo que 2000 años después seguimos sin descifrar, como si nos desafiara desde la tumba a seguir buscando lo que él ya sabía. Y aquí el abismo se abre más, se retuerce y os envuelve en una duda que os va a revolver las tripas y os va a hacer mirar la oscuridad con ojos nuevos. ¿Qué nos dice la muerte de Sócrates sobre el libre albedrío, sobre esa idea frágil de que somos dueños de nuestro destino? Él eligió morir, o eso parece. Pero, ¿fue realmente libre o lo acorralaron como a una rata en una trampa sin salida? Atenas le puso un ultimátum brutal. O traicionaba todo lo que creía, todo lo que era, o bebía el veneno y dejaba que el mundo viera su cuerpo caer. Los deterministas, esos que dicen que todo está escrito en un libro que no podemos leer, argumentarían que no tuvo opción, que la sociedad, la política, el miedo colectivo que flotaba en el aire de Atenas como una niebla venenosa lo empujaron a ese final como una ola arrastra un barco roto hacia las rocas afiladas. Los libertarios, los que creen que elegimos nuestro camino, aunque el mundo arda a nuestro alrededor, dirían que su muerte fue su victoria suprema, que se plantó frente al destino con la cabeza alta y dijo: yo decido cómo termina esto, no vosotros, no vuestras leyes, no vuestros dioses. Pero aquí va una pregunta que os va a dar vueltas en la cabeza hasta que os duela, una pregunta que os va a clavar como una espina. ¿Y si ambas cosas son ciertas al mismo tiempo? ¿Y si Sócrates fue libre y esclavo a la vez, un hombre que eligió su muerte porque no le dejaron otra salida digna, un hombre que ganó al perder todo lo que tenía, que venció al mundo al dejar que lo matara? Y ahora mirad esto, porque es una bomba que os va a explotar en la cara y os va a dejar pedazos esparcidos por el suelo. Sin esa muerte, sin esa copa de cicuta temblando en sus manos, mientras sus discípulos lo miraban con ojos llenos de lágrimas, la filosofía como la conocemos no existiría. No tendría el peso que tiene. No nos habría arrancado de la oscuridad como lo hizo. Platón, su discípulo más brillante, el que recogió sus palabras y las hizo eternas, vio a su maestro beber el veneno, y de ahí nació la República, una obra que grita con una voz que atraviesa los siglos. La justicia no es lo que los poderosos quieren que sea, no es lo que votan las masas ciegas, sino algo más grande, más puro, más inalcanzable que lo que cualquier hombre puede tocar. Nació el mito de la caverna, esa idea brutal que nos golpea como un puño en la cara. Vivimos encadenados a sombras,
engañados por una realidad falsa que nos venden los que mandan, los que prefieren que sigamos ciegos antes que abrir los ojos y ver el sol que quema. Sin Sócrates muerto, sin ese cuerpo frío desplomado en una celda de piedra, sin esa última mirada que desafió al mundo antes de apagarse, ¿habría alguien para despertarnos de esa caverna, para arrancarnos las cadenas aunque sangráramos al soltarnos? ¿O seguiríamos dormidos, felices en nuestra ignorancia, aplaudiendo a los tiranos que nos dan pan y circo mientras nos atan más fuerte con cada migaja que nos tiran? Pensad en eso, dejad que os queme por dentro, que os arda en el pecho. ¿Valió la pena que muriera? ¿Valió la pena que ese viejo terco, ese lobo solitario, se dejara matar para que nosotros, 2000 años después, tuviéramos algo en qué pensar? ¿O fue un sacrificio inútil, un gesto vacío que solo sirvió para engordar el ego de sus seguidores y darnos libros que ahora juntan polvo en estanterías olvidadas mientras el mundo sigue girando igual que siempre? ¿Por qué Atenas lo mató de verdad? No era solo un viejo preguntón que molestaba con sus palabras. No era un mosquito zumbando en los oídos de los poderosos que podían aplastar con una palmada y olvidar. Sócrates era mucho más que eso. Era un espejo roto, un reflejo cruel y afilado, que mostraba a Atenas lo que realmente era debajo de sus túnicas blancas y sus discursos grandilocuentes. No era el faro de la civilización que se jactaban de ser. No era la cuna de la libertad que pintaban en sus himnos. No era la madre orgullosa de la democracia que el mundo debía admirar. Era una ciudad podrida, un cadáver maquillado que apestaba a hipocresía, miedo y sangre seca. Sócrates lo sabía, y sus preguntas eran el martillo que golpeaba ese espejo, que lo hacía añicos y dejaba al descubierto la verdad que nadie quería ver. Los líderes que hablaban de virtud mientras llenaban sus arcas con oro robado, mientras vendían a su pueblo por un puñado de monedas que brillaban en la oscuridad. Las masas que votaban sin pensar, guiadas por el hambre y el miedo, un rebaño ciego que seguía a quien gritara más fuerte o prometiera más pan. Una democracia que se ahogaba en su propia mentira, que se desmoronaba bajo el peso de sus contradicciones como un castillo de arena atrapado en una tormenta que no podía detener. Sócrates no solo lo veía, lo decía, lo gritaba con cada pregunta, lo exponía con cada risa seca que soltaba frente a los que se creían intocables. Y eso no podían soportarlo, no podían permitirlo, porque mirarse en ese espejo roto era demasiado doloroso, demasiado humillante, demasiado real. Atenas se jactaba de ser libre, de ser el pueblo que inventó la libertad, de ser la luz que iluminaba el mundo civilizado. Pero cuando Sócrates les mostró lo que esa libertad significaba de verdad, cuando vivió esa libertad sin cadenas, sin miedo, sin doblegarse ante nadie, lo aplastaron como a un insecto. No podían tolerar a un hombre que no solo cuestionaba sus dioses, esos ídolos de piedra y superstición que usaban para mantener al pueblo en su lugar, sino que también cuestionaba sus leyes, sus votos, su propio sistema que decían era perfecto. Sócrates no se inclinaba ante Zeus ni ante la asamblea, no temblaba ante las amenazas ni se arrodillaba ante las urnas. Vivía como si la libertad fuera algo real, algo que se lleva en los huesos, no una palabra vacía que se grita en las plazas para sentirse mejor. Y eso lo hizo peligroso, porque si un hombre podía vivir así, si un viejo feo y descalzo podía desafiarlo todo sin pestañear, entonces, ¿qué les impedía a los demás hacer lo mismo? ¿Qué les impedía a los pobres alzar sus cuchillos, a los jóvenes romper sus cadenas, a la ciudad entera mirarse al espejo y ver la podredumbre que Sócrates les señalaba? Lo mataron no porque fuera un criminal, no porque negara a los dioses o corrompiera a los jóvenes. Lo mataron porque era un espejo que no podían romper sin cortarse, un reflejo que los desnudaba y los dejaba temblando ante su propia vergüenza. Y aquí está el filo que os va a cortar hasta el fondo, una verdad que os va a perseguir como un lobo en la noche. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Atenas está muerta,
sus columnas rotas y sus urnas enterradas bajo el polvo de 2000 años. Pero el eco de lo que hicieron sigue resonando, sigue vivo en nosotros, sigue cortando como un cuchillo que nunca se embota. No hay cicuta hoy, no hay copas envenenadas ni celdas frías donde te hagan beber tu fin, pero hay otras formas de matar, otras formas de silenciar a los que preguntan demasiado, a los que desafían demasiado, a los que viven demasiado libres. Hoy no te condenan en un juicio con 500 jurados sudorosos. Te cancelan en redes por un tuit que no gusta. Te despiden por una opinión que no encaja. Te entierran bajo una avalancha de insultos, likes y dislikes, hasta que te callas o desapareces como si nunca hubieras existido. Sócrates no estaría bebiendo cicuta en una celda. Estaría escribiendo en X, soltando preguntas que harían temblar a los que se creen dueños de la verdad, y no pasaría ni un día antes de que lo banearan, antes de que lo tildaran de tóxico, de radical, de amenaza, de loco. Su cuenta sería suspendida, su voz apagada, su nombre borrado de las pantallas, y la multitud digital aplaudiría como los atenienses aplaudieron cuando su corazón dejó de latir. ¿Es eso progreso? ¿Es eso libertad? ¿O es solo la misma vieja historia con un disfraz nuevo? La misma mano que aplasta a quien se atreve a mirar más allá de las sombras. Pero Sócrates no era perfecto. No os dejéis engañar por las estatuas de mármol, ni por los libros que lo alaban como un dios bajado del Olimpo. Era sarcástico, terco, un lobo que mordía sin piedad, y que disfrutaba viendo cómo sus presas se retorcían bajo el peso de sus propias mentiras. Podía sacarte de quicio con una sola frase, hacerte sentir como un idiota con una mirada, reírse en tu cara mientras tus palabras se deshacían en el aire. No era un anciano amable que repartía sabiduría como pan a los hambrientos. Era un provocador, un hombre que vivía para desafiar, para cortar, para romper. Algunos dicen que se lo buscó, que se pasó de la raya, que si hubiera cerrado la boca y se hubiera quedado en su rincón estaría vivo, olvidado en el polvo de la historia, como tantos otros que eligieron el silencio antes que el veneno. Otros dicen que Atenas mató su propia alma al matarlo, que apagó la única luz que tenía en medio de su oscuridad, que enterró la razón bajo un montón de votos, miedo y sangre seca, porque no podían soportar lo que él les mostraba. Era un espejo que reflejaba su podredumbre, y lo rompieron porque no podían romper la verdad que les devolvía su mirada. Imaginaos en ese jurado, 500 manos alzadas, caras sudorosas, ojos furiosos, gritos resonando en el aire caliente de una sala que apestaba a miedo y sudor. La decisión cuelga de un hilo. El destino de un hombre que desafió a una ciudad entera está en vuestras manos. Sócrates está ahí, de pie, mirándoos con esos ojos hundidos que no parpadean, que no suplican, que no ceden. La cicuta espera en una copa tosca. El veneno brilla bajo la luz de las antorchas, y vosotros sois los que deciden si bebe o si vive. ¿Lo salváis, dejándolo seguir con sus preguntas que cortan como cuchillos, que rompen vuestras certezas, que os hacen temblar? ¿O lo condenáis, apagando esa voz que os desnuda, que os muestra lo que sois, que os obliga a miraros al espejo aunque duela? Fue un lobo en un mundo de ovejas, un hombre que vivió libre cuando todos estaban encadenados, y Atenas lo mató por eso. Pero el eco de su muerte sigue vivo, sigue resonando, sigue cortando como un filo que nunca se embota, porque nos deja una pregunta que no podemos esquivar. ¿Qué habríamos hecho nosotros en su lugar? ¿Qué hacemos hoy cuando alguien nos muestra el abismo que llevamos dentro? Y así, desde este rincón donde las sombras se alzan como fantasmas y el abismo nos mira con ojos que no parpadean, llegamos al borde de una profundidad que no tiene fin. La muerte de Sócrates no fue un capítulo cerrado, no fue un punto final en un libro que podemos guardar y olvidar. Fue una grieta que nos partió en pedazos, un eco que sigue resonando en las entrañas de lo que somos, una pregunta que nos clava como una espina y no nos deja escapar. ¿Justicia
o asesinato, héroe o provocador, víctima o lobo que mordió hasta el final. Os dejo esa duda para que os persiga, para que os arrastre a las profundidades de vuestras propias mentes, para que os haga mirar al abismo y sentir cómo os devuelve la mirada. Esto es Abismo Challenger. Aquí no hay respuestas suaves, no hay consuelo, solo preguntas que os cortan y os obligan a caer. ¿Qué habríais hecho en ese jurado ateniense? ¿Habríais salvado a Sócrates o lo habríais empujado al vacío? Decidlo en los comentarios. Descended con nosotros, porque este abismo no hay fin, solo más preguntas que os esperan. El próximo paso nos lleva aún más profundo. Spinoza, el filósofo maldito que desafió a la religión. Nos vemos en las sombras, donde el precipicio es eterno y la superficie desaparece. No miréis atrás, porque aquí abajo no hay fondo, o si lo hay, quizás nunca puedas verlo. Te invito a que te suscribas al canal y lo descubras tú mismo.